Vamos a esta parte final sobre los roles para una grabación, para hacer una película o para cualquier grabación, digamos, de ficción. Tenemos ahora el departamento de arte, ¿sí? Este departamento, pues digamos, es uno de los que generalmente puede tener más personal dentro de un rodaje. Puede ser el departamento que más sume gente para la grabación, para la consecución. Generalmente arte comienza a trabajar mucho tiempo antes de la grabación. Es uno de los departamentos que comienza mucho tiempo antes, dependiendo de qué tanto se necesite construir o reconstruir o organizar o hacer, qué tanto set se necesite para hacer la película. Tiene una cabeza que es el director de arte, es la persona encargada de diseñar y de manejar, digamos, a toda la gente, a todos los creativos que hacen parte de este departamento. El departamento de arte pues se encarga de diseñar las escenografías, los vestuarios, los objetos que se necesitan, ¿sí? Muchos elementos que son claves para poder hacer la película. Tiene un escenógrafo, ¿sí? Que diseña y dirige las construcciones, los decorados. Este escenógrafo es el encargado de hacer los sets, por ejemplo, el lugar de cómo va a ser la casa donde van a grabar, los decorados, los muebles, los cuadros, las cortinas, los cojines, las mesas, todos los elementos que debe tener de decoración ese set para la grabación, ¿sí? Ciertos lugares, el teatro, la calle, la escuela, la universidad, bueno, todos esos espacios, el laboratorio, cada lugar donde se va a grabar. Entonces, ¿cómo debe ser ese espacio? ¿Qué debe tener? ¿Qué no debe tener? Digamos, esta persona se encarga de eso. Tiene un decorador o ambientador, que es el encargado del montaje de todo ese decorado, ¿sí? Generalmente, a veces, como igual pasa en fotografía, aquí se pueden tener muchos asistentes, muchas personas que ayuden a hacer, inclusive obreros. Se tienen obreros a veces porque, por ejemplo, en Hollywood muchas locaciones se construyen. Entonces se tienen albañiles, se tienen carpinteros, se tienen mucha gente que hace de cero las cosas. Se construye de cero una locación, que construye de cero un mueble, que construye muchas cosas desde lo primordial, ¿sí? Hay cosas que, por ejemplo, necesitan de ciertos artistas o ciertos elementos para construirlas, entonces se contratan a quien las haga si se tiene el presupuesto y la plata, y si eso es muy importante dentro de la narrativa de la película. También se tiene un utilero, ¿cierto? Este utilero es muy importante porque digamos, él se encarga del manejo de los objetos de la película, de todo lo que se necesita para la película. Entonces, que necesitamos un vaso en el set de grabación, entonces esos vasos cómo son, de qué cristalería, de qué material, todo para la grabación. Entonces él se encarga de manejar eso, porque ese vaso es clave en la historia, ¿sí? Que se necesita un revólver, entonces este utilero se encarga de esos materiales para la película, ¿sí? Cada elemento que la película necesite, digamos, cierto cuadro, cierta, digamos, decoración, un elemento muy clave, el utilero es el que se encarga de eso, se encarga de conseguirlo, de guardarlo, de tenerlo y de que esté allí el día de la grabación, de que esté en el momento cuando se necesita, que esté siempre disponible. El vestuarista, que es la persona que se encarga de diseñar los vestuarios. Por ejemplo, en Hollywood pues muchos vestuarios se hacen de cero, todo se hace, todo se construye, pero pues digamos aquí generalmente lo que hacemos a veces es decirle al actor qué vestuario tenés, ¿sí? En una producción pequeña buscamos eso desde el ropero del mismo actor, o vamos a conseguir ropa, le conseguimos que alguien nos apoye, una boutique, algún sitio, y digamos a cambio de patrocinio pues nos surta la ropa para el personaje o para uno de los actores. Entonces todo ese tipo de cosas, de estrategias se usan pues para poder tener el vestuario. Si se puede diseñar de cero, pues bien, a veces podemos pagar a la modista o a la persona que haga el vestido, que haga la ropa necesaria para la película.
Un maquillista también es muy importante. Este personaje está casi todo el tiempo en el set y está casi que en el momento, está con el equipo de grabación allí en ese instante, pendiente todo el tiempo de cualquier retoque a los actores, de cualquier cosa. El maquillista también puede hacer efectos especiales, puede construir heridas, quemaduras, cosas, cualquier cosa que tenga que ver con la historia, él podría hacerla. Entonces, por eso es importante también que siempre haya un maquillista y una persona experta en hacer todo ese tipo de efectos con el maquillaje. Antiguamente también se tenía un director de efectos especiales que era el encargado pues de cosas que se salían de las manos, como por ejemplo una explosión, ¿sí? Un carro que se salía por un barranco y se estrellaba o algo, un choque, y era gente que era experto en hacer eso en vivo, ¿sí? En conseguir inclusive dobles. En Hollywood era muy famoso los dobles, que eran gente que arriesgaba la vida y sabía hacer escenas de alto riesgo y hacerla. Entonces, digamos que este personaje lo hacía. Hoy en día ha ido disminuyendo, todavía existe el tema de los dobles, pero cada vez menos, porque muchas cosas se empiezan a hacer ya desde la postproducción. Ahora tenemos ese departamento de postproducción, que no es más que otro que el departamento donde se edita, donde se monta la película, ¿sí? Es cuando ya después de haber grabado venimos a la sala de edición y editamos la película. Allí hay un montador, ¿sí? Que es alguien experto en manejar el software, los programas en unas computadoras, en poder hacerlo y en poder editar la película. Aquí les traía esta imagen simbólica de Einstein, que era la forma en que se editaban las películas cuando estaban en rollos. Entonces habían otros sistemas, la tijera, si ven cómo se cortaba y se iban armando y se iba pegando y se iba construyendo la edición de una película. Allí también les estoy hablando de los efectos especiales. Este es el personaje que maneja muchos software y programas que permiten crear todos esos efectos. Ya hoy en día se pueden crear directamente sobre las imágenes grabadas, entonces se pueden crear las explosiones, se pueden crear una cantidad de cosas allí que no necesitan crearse, digamos, en vivo y en directo como se hacía antes. Hay un diseñador sonoro que a veces es el ingeniero de sonido, que se encarga de buscar, de interactuar todos esos elementos ya en la edición y de crear la banda sonora, crear toda la consecución del sonido para la película, ¿sí? Buscar todos los sonidos, los efectos de sonido. Se contratan a los músicos si se necesita música para la película, o se consigue la música, se paga, bueno, cualquier cosa de esa se hace para poder, o se busca música gratis en caso de que nuestra producción sea muy pequeña. Entonces digamos que muchas de estas estrategias se crean para poder crear la banda sonora. Otros personajes, pues puede ser un asistente de montaje. A veces el editor tiene un asistente que le ayuda a montar, él va dejando las estructuras montadas y el asistente va generando ciertos elementos allí para ir avanzando más rápido. Un diseñador gráfico también, que crea las letras, los títulos, una cantidad de cosas que tienen que ver con el grafismo de la película y con estos elementos visuales también que debe tener la película. Puede haber, por ejemplo, en las grandes productoras, pues cuando la película se va a llevar a varios idiomas, hay un director de doblaje y hay actores de doblaje que hacen las voces en otros idiomas. Entonces todo eso también puede hacer parte del departamento de postproducción. Bueno, esto es todo por hoy. Ahí ya vimos todos los roles que hacen parte de una producción de cine.